Traicionado y asesinado por su propio camarada, él despierta 20 años en el futuro, en el cuerpo de un joven débil y desamparado. Lo que más le enfurece es descubrir que el traidor ahora es aclamado como un héroe nacional, armado con su conocimiento de la torre. Nuestro héroe decide aceptar el desafío una vez más. Listo para impresionar al mundo con su talento inigualable, podrá lograr su venganza, y qué obstáculos se interponen en su camino, averiguémoslo en la historia de hoy, en el octavo piso de la torre, específicamente en las llanuras heladas cubiertas de hielo, apareció un enorme ejército de caballeros, abriéndose paso a través de las feroces tormentas de nieve, liderados por un hombre de cabello rubio. El líder levantó repentinamente la mano para ordenar a sus tropas que se detuvieran, anunciando que se habían reunido nuevamente hoy para derrotar al guardián del octavo piso. Este líder era Kazuki, el maestro del gremio de la zona azul y el sexto clasificado. Kazuki emitió una severa advertencia a sus soldados contra la complacencia solo porque se trataba de una incursión conjunta, enfatizando que si fallaban en superar este obstáculo, llegar al noveno piso sería un sueño lejano. Kazuki notó de repente que alguien llegaba entre la nieve, donde apareció un grupo de luchadores majestuosos liderados por un hombre con una aura distintiva y ojos azules. El recién llegado era Subaru Narukami, el maestro del gremio Ojos Azules y el primer clasificado, quien llevaba una máscara con detalles dorados que ocultaba su rostro. Kazuki dio la bienvenida a Subaru cálidamente, y mientras Subaru se disculpaba por su retraso, Kazuki lo corrigió, explicando que en realidad él era el primero en llegar al lugar. Subaru se preguntó por la participación de la Alianza Murum esta vez, así que Kazuki explicó que Subaru lideraría el ataque, sarcásticamente, creyendo que la Alianza Murum solo había venido a recoger el botín restante. Subaru ignoró eso y extendió la mano hacia Kazuki para entregarle un objeto legendario llamado Pozo del Arcángel, que posee un efecto único que restaura instantáneamente la mitad de la resistencia cuando la fatiga alcanza su límite, lo que sorprendió a Kazuki. Subaru explicó seriamente que tenía la intención de que esta incursión tuviera éxito sin importar el costo, pero ofreció el objeto a Kazuki como medida de precaución para emergencias. Entonces Kazuki preguntó en un tono calmado si deseaba regresar a la Tierra Azul después de que esta batalla terminara, agregando que podía devolverle el objeto en ese momento, lo que hizo que Kazuki lo mirara con emoción silenciosa. Subaru colocó su mano sobre el hombro de Kazuki, diciéndole que si no deseaba regresar, simplemente podía quedarse con el objeto para él mismo. De repente, ambos sintieron una inmensa presión acercándose. Dándose cuenta con asombro de que el enemigo había aparecido antes de lo esperado, el guardián del octavo piso emergió con su tamaño colosal en medio de la tormenta, así que Kazuki gritó a todo pulmón, ordenando a todos prepararse para la batalla inmediatamente. El enemigo reveló su aterradora identidad como el dragón marino Hidra con sus múltiples cabezas y un aura de relámpagos. Subaru miró al monstruo con desdén, llamándolo feo. Mientras energía negra y dorada comenzaba a reunirse alrededor de su puño, apareció un mensaje del sistema indicando que la energía del rayo fluía a través de su cuerpo. Mientras Subaru anunciaba con confianza que hoy sería el día de la perdición del monstruo, el dragón comenzó a cargar un ataque devastador desde sus múltiples bocas. Así que Kazuki gritó advirtiendo a todos del ataque de aliento y ordenándoles que se cubrieran. Pero Subaru avanzó firmemente, desenvainando su espada y diciendo que no había necesidad de eso. En medio del asombro de Kazuki por el comportamiento de Subaru y cuestionando qué planeaba hacer, Subaru lanzó un golpe de espada rápido y violento. El golpe cortó el aire y chocó con el ataque del dragón, causando una explosión de energía masiva, disipando el ataque del monstruo por completo y dejando un rastro devastador que partió el campo de batalla. Kazuki se cubrió detrás de él por la fuerza de la onda expansiva, sonriendo mientras comentaba sobre las acciones del viejo, que nunca cambiaban. Atrás, el equipo de Subaru quedó asombrado por el resultado, donde la bruja elogió los frutos del entrenamiento, mientras uno de los luchadores refunfuñaba porque había llegado un paso demasiado tarde y perdió la oportunidad de dar el primer golpe. La chica preguntó a su compañera Subaru qué le había entregado a Kazuki momentos antes, a lo que él respondió brevemente y misteriosamente que lo descubriría más tarde. Entonces Subaru se volvió hacia su equipo, preguntando por su preparación.
Declarando firmemente que había llegado el momento de matar a ese maldito dragón, todos se prepararon con sus armas para irrumpir en este octavo piso, que parecía el infierno por su dificultad. Kazuki observó la escena desde atrás en silencio, luego una sonrisa sarcástica apareció en su rostro mientras murmuraba sobre su apariencia actuando como amigos cercanos. Mientras tanto, el capitán de los soldados confirmó a Kazuki que las tropas estaban posicionadas según lo planeado, así que Kazuki elogió su trabajo, sugiriendo que también debían comenzar a moverse. Su asistente enmascarado respondió de inmediato, deseándole suerte y éxito en la batalla. Los seguidores de Kazuki se movieron con una velocidad sospechosa mientras la sanadora que sostenía el bastón se colocaba frente a él. El caos estalló y todos chocaron con el enorme dragón que llenaba la arena con sus rugidos y ataques. La ágil luchadora avanzó rápidamente, regañando a sus compañeros por no reservar energía y atacarlo con todas sus fuerzas. Luego cortó ligeramente el cuerpo de la bestia, describiéndolo como un simple paseo. Mientras tanto, el mago de hielo refunfuñaba por la intensidad de la presión y la tensión que experimentaban en esta batalla. En medio de la batalla, un guerrero rodeado de energía roja avanzó, apostando con sus compañeros quién infligiría más daño a la bestia. Asestando un golpe poderoso y directo, Tosia aceptó la apuesta de inmediato, estipulando que el perdedor pagaría la cena, y se lanzó con su espada, cortando el cuerpo del dragón a una velocidad tremenda. Cortó una de las cabezas del dragón con ese golpe mientras llamaba a Sino, advirtiéndole sobre la cabeza del dragón cayendo hacia ella. Sino lo tranquilizó mientras preparaba su hechizo, pidiéndole que no se preocupara y que continuara el ataque. Luego formó un enorme escudo mágico rosa para bloquear la cabeza del dragón, diciendo con confianza que la defensa era su trabajo. En ese momento decisivo, Kazuki apareció repentinamente detrás de Sino, susurrando su nombre y preguntándole fríamente si podía bloquear esto también, lo que la golpeó con asombro y shock. Sin dudarlo, Kazuki hundió su espada en su espalda, atravesando su pecho, comentando con aburrimiento sobre su exceso de confianza, que consideraba su principal problema. Subaru se volvió con sorpresa para llamar su nombre con una voz temblorosa, incapaz de creer lo que estaba viendo, mientras Sino caía como un cadáver sin vida empapado en su propia sangre a los pies de Kazuki, quien se quedó con una sonrisa aterradora. Kazuki, manchado de sangre, miró hacia Subaru con una sonrisa enloquecida, llamándolo y diciéndole que ese no era el momento para desviar la mirada. Subaru quedó atónito, preguntándose por la razón de la traición de Kazuki, mientras el dragón atacaba a Subaru. Subaru recuerda cuando aparecieron los misteriosos mensajes del sistema, anunciando su selección por la torre, ordenándoles que la escalaran y se prepararan para el comienzo que llegaría pronto. Ese fue el primer mensaje de la torre que apareció imponente en medio del espacio. Y entonces no se sabía si era una tribulación o una bendición. Incluso ahora, la verdadera naturaleza de ese mensaje sigue siendo un rompecabezas misterioso mientras todos siguen sus órdenes irresistibles. Así, todos se esfuerzan por alcanzar la cima de la torre que nadie ha alcanzado antes, viniendo de diferentes dimensiones como la Tierra, Moon y otras. Estos llegados de diferentes mundos, cargando sus propias misiones, continúan escalando la torre día tras día, pero la realidad fue cruel ya que la escena terminó en una horrible masacre con los cuerpos de los compañeros de Subaru esparcidos a su alrededor mientras él permanecía solo en medio de la sangre, en medio de su respiración agitada. Subaru miró alrededor después de derrotar a Hydra, el dragón rojo, regañando internamente a sus compañeros porque no huyeron como él les ordenó y lamentando que no le escucharan. Se sentó exhausto frente al cadáver de la bestia que se decía imposible de derrotar, y finalmente habían logrado derribarla, pero la victoria sabía amarga al ver los cuerpos de sus compañeros esparcidos, dirigiéndose a ellos con el corazón roto, diciéndoles que eran unos tontos porque aún no les había dado permiso para morir. Aparecieron alertas del sistema, advirtiendo de un estado de envenenamiento que impedía la recuperación natural e indicando que el índice de fatiga había aumentado a niveles críticos, mientras Subaru pensaba en las consecuencias si lograba regresar con la estricta advertencia del sistema sobre la muerte inevitable cuando la fatiga alcanzara 100, una mirada de ira y determinación se encendió en sus ojos. En ese momento, Kazuki se acercó fríamente,
alabando a Subaru con el título Señor del Rayo de Luz, lo que llevó a Subaru a preguntarle con asombro la razón de cometer esta traición. Subaru exigió una respuesta clara de Kazuki con un grito furioso. Así que Kazuki se acercó a él, explicando que había estado corriendo hacia este día durante 10 años. Afirmando que Subaru era el más digno de entender eso, Kazuki acercó su rostro, señalando con una sonrisa maliciosa que esta era la única forma, permitiéndole derrotar a Subaru, admitiendo violentamente que intencionalmente llamó la atención de Subaru y explotó a sus compañeros del gremio Ojos Azules para distraerlo. De lo contrario, ellos se habrían convertido en obstáculos en su camino. Kazuki gritó con malicia reprimida, expresando su tormento psicológico por todo lo que Subaru le había dado. Anunciando de forma insana que eligió el mundo sobre su amigo, se hizo hacia atrás, anunciando con falsa tristeza que el final había llegado y que no había forma de escapar de este resultado. Luego Kazuki sacó la piscina del arcángel, burlándose de que ya no necesitaba devolverla como habían acordado, y confirmando con Sod y Freuda que el gremio Ojos Azules desaparecería por completo con la muerte de su líder. Al marcharse, le dijo fríamente a Subaru que no estuviera triste porque seguiría siendo un héroe en los libros de historia, aunque no pudiera verificarlo por sí mismo. Subaru respondió con una sonrisa sarcástica y llena de sangre, señalando que Kazuki solo escucha lo que quiere escuchar hasta el último momento, y a pesar de darse cuenta completamente de que su vida no podía salvarse a estas alturas, Subaru se negó a rendirse débilmente ante la muerte y decidió resistir. Activando sus habilidades restantes, Kazuki quedó atónito y se dio la vuelta gritando ante la imposibilidad de lo que estaba viendo, mientras Subaru se levantaba nuevamente sosteniendo el legendario abanico de Ales que genera vientos violentos. Subaru agitó el abanico con fuerza, anunciando que aún contenía cargas y negándose a decirle nada a Kazuki. Sus ojos brillantes revelaban su determinación de usar las 4 veces restantes del abanico para cambiar las tornas. Subaru recordó a los 4 supervivientes restantes de su gremio que estaban detrás de él y usó el poder del viento para empujarlos lejos del campo de batalla con una fuerza tremenda para salvarlos. Gritándoles que salvaran sus vidas, Kazuki comprendió el plan. Así que les gritó a sus soldados en pánico que los persiguieran inmediatamente y que no dejaran escapar a ninguno. Mientras los luchadores de Murn se movían para ejecutar la orden, Subaru se alzó como un dique impenetrable frente a ellos, formando una bola de relámpago en su mano y obligándolos a quedarse en su lugar para enfrentarlo. El índice de fatiga subió a 95 y el cielo comenzó a rugir con truenos. Anunciando la restricción en la duración de la habilidad del Señor del Rayo, una enorme columna de relámpago dorado descendió, convirtiendo la arena en un infierno eléctrico. Kazuki lo miró con tensión y una sonrisa nerviosa, describiéndolo como un terco que no se rinde, con la fatiga alcanzando niveles fatales de 96. Subaru se lanzó hacia adelante con su arma, preguntándose, mientras estaba rodeado por una aura aterradora, ¿qué tipo de premio Kazuki les había prometido a esos soldados para impulsarlos a enfrentarse a un monstruo descontrolado como él? Subaru se alzó frente a la multitud de enemigos, advirtiéndoles que el precio que pagarían por este ataque serían sus vidas. Con los ojos brillantes y el cuerpo lleno de heridas, anunció con estricta firmeza que desde ese punto en adelante, nadie abandonaría el campo de batalla sin su permiso. Los soldados se dieron cuenta de que la situación se había convertido en un asunto de vida o muerte, así que se lanzaron hacia él con sus armas. Gritando que no tenían otra opción más que luchar con todas sus fuerzas, Subaru contraatacó sus ataques con gran habilidad, usando su lanza para bloquear las espadas dirigidas hacia él, diciéndose a sí mismo que esos oponentes no eran del tipo que perderían contra él en circunstancias normales. Pero su verdadera preocupación residía en la posibilidad de la intervención de Kazuki, ya que eso cambiaría por completo el curso de la batalla. Mientras luchaba, se sintió un poco aliviado porque sus compañeros se habían alejado lo suficiente, pero el peligro mayor era el índice de fatiga, que había alcanzado el 97%. Subaru se dio cuenta de que no podía prolongar la batalla más, mientras bloqueaba el ataque de otro soldado, con la fatiga aumentando al 98%,
continuó luchando ferozmente a pesar del dolor que apretaba su cuerpo. De repente recibió un golpe poderoso que lo hizo tambalearse, dándoles a los soldados la oportunidad de lanzarse sobre él. Las espadas cayeron sobre él desde todos los lados, y la sangre se esparció entre los gritos de los soldados. Los soldados celebraron con una alegría abrumadora, creyendo que habían logrado lo imposible y finalmente habían matado a Subaru Narukami, pero, en medio de su asombro, la voz de Subaru emanó, preguntándoles a quién afirmaban haber matado. Mientras los ojos de Subaru aparecían brillando con energía dorada, la energía del rayo explotó violentamente de su cuerpo, electrocutando a los soldados que lo rodeaban y lanzándolos por el aire como si fueran muñecos. Los cuerpos de los atacantes cayeron alrededor de él, y él cayó de rodillas por el agotamiento. El resto de los soldados retrocedió aterrorizado, susurrando que ese hombre era un verdadero monstruo que había caído pero se negaba a morir. Kazuki observó la escena desde lejos con una sonrisa fría, burlándose de la idea de que la era de Subaru terminaría tan fácilmente. En ese momento, el índice de fatiga alcanzó el 99% y apareció la advertencia roja del sistema de que ocurriría la muerte al llegar a 100. Subaru reunió lo que quedaba de su fuerza y se dirigió a Kazuki, diciendo que él debía saber mejor que nadie que, al final, él es quien siempre gana. Con un grito resonante que anunciaba su victoria, Subaru lanzó su última lanza. La lanza envuelta en relámpago salió disparada a velocidad sobrenatural, abriéndose camino hacia su objetivo. Kazuki sostenía la joya de la piscina del arcángel, tranquilo porque su vida estaba asegurada, ofreciéndole sus condolencias sarcásticas a Subaru. Pero el Sok silenció su lengua cuando la lanza golpeó directamente la joya y la destruyó, arruinando su plan de supervivencia. La conciencia de Subaru se desvaneció mientras confirmaba para sí mismo que él era el ganador al final. A pesar de su apariencia patética y de no poder ver morir a Kazuki, su golpe final había acertado en su objetivo con precisión. En la oscuridad absoluta, Subaru se preguntó extrañamente sobre su destino mientras estaba al borde de la muerte, y sobre si permanecería atrapado en ese vacío para siempre. De repente, un olor fétido perforó sus sentidos, y comenzó a oír un ruido extraño. Abrió los ojos para encontrarse dentro de un contenedor de basura metálico en un callejón sucio, preguntándose con asombro si este era el infierno. Una pantalla azul de estado apareció frente a él con un nombre extraño: Subaru Osoi de nivel 1, haciéndolo mirarla con shock y negación. De repente recuperó algunos recuerdos donde unos jóvenes se burlaban de él por ser un terrestre con especificaciones débiles, considerándolo un insulto imperdonable. Lo miraban con desdén, burlándose de su condición y recordándole que al menos intentara ser la mitad del hombre que Subaru Narukami, el legendario, había sido hace 20 años. Subaru quedó en shock cuando escuchó una voz resonar en su mente diciéndole sobre su muerte 20 años atrás. Así que miró su reflejo en un vidrio para darse cuenta con asombro de que ese cuerpo no era su cuerpo original. En medio de un estado de negación e incredulidad, se preguntó si estaba viviendo una pesadilla. Luego saltó en pánico fuera del contenedor de basura en el que estaba, cayó al suelo jadeando y allí notó un dispositivo tipo tableta tirado a su lado. Dándose cuenta de que era un kit de jugador que podía usar para entender lo que estaba pasando a su alrededor, se apresuró a buscar el gremio Ojos Azules, y aparecieron resultados que hablaban de la zona azul como su sucesor, señalando preguntas sobre su debilidad actual a pesar de llevar la voluntad de Subaru Narukami. Mientras revisaba las noticias, sus ojos cayeron en una declaración del maestro del gremio Kazuki, prometiendo ganar el torneo próximo, haciéndolo murmurar sobre la imposibilidad de eso. Miró la foto adjunta a la noticia para ver el rostro de Kazuki envejecido y usando un parche en el ojo, dándose cuenta con shock de que el traidor no había muerto en aquella batalla. Los recuerdos lo llevaron repentinamente al pasado, donde estaba sentado con Kazuki por la noche en lo alto de un edificio cuando este último le dijo que no habían sido enemigos desde el principio. Expresando su deseo de dejar el gremio Ojos Azules, Subaru se sorprendió por esta decisión repentina, especialmente cuando Kazuki le pidió que tomara la tarea de decirles a los demás en su nombre. Aunque Subaru lo consideraba un amigo cercano, Kazuki se limitó a decir que entendería la razón más tarde.
Kazuki le prometió entonces que seguiría siendo su sombra incluso si se iba, pero la ironía fue que Kazuki fundó años más tarde un gremio con un nombre del que solían bromear previamente. Subaru regresó a su realidad, preguntándose sarcásticamente sobre esa sombra que nombró su gremio. Zona Azul, y como aún está atrapado en el 9º piso a pesar de que han pasado 20 años, lo que significa que no logró nada digno de mención. Mientras caminaba por la calle revisando las noticias, la búsqueda se detuvo de repente frente a una imagen de un enorme edificio que llevaba el nombre Salón Conmemorativo Subaru Narukami, lo cual lo golpeó con asombro. Luego fue al edificio, incapaz de creer lo que sus ojos estaban viendo, pues la edificación era más lujosa y enorme de lo que imaginaba. Entró para encontrar una imagen gigantesca de él en el centro del salón, preguntándose con amargura sobre el propósito de recordarlo de esta manera. Vio fotos y estatuas de él, tratando de entender los motivos de Kazuki detrás de esta exhibición. Escuchó las frases adornadas describiéndolo como un modelo a seguir, el héroe del gremio Ojos Azules y el hombre más cercano a la cima de la torre. Y como este lugar fue construido para inmortalizar su memoria y la de sus compañeros para siempre, la ira se encendió dentro de él al ver una grabación de Kazuki en un traje formal hablando en la ceremonia de apertura del salón. Kazuki sonreía con falsa dignidad, anunciando que Subaru y el gremio Ojos Azules ya no existían, afirmando que Zona Azul era el único heredero de su espíritu noble, haciendo temblar a Subaru de rabia, ordenándole que se callara. Subaru sintió un odio intenso hacia Kazuki, quien no se contentó con matarlo, sino que también explotó su memoria, y decidió que viviría para ser la pesadilla que Kazuki teme. La grabación de Kazuki continuó enfatizando que Subaru nunca regresaría y que nunca lo olvidaría mientras viviera. Subaru se acercó a la imagen espectral de Kazuki, anunciando su determinación de reescribir esa memoria falsa desde cero. Miró hacia adelante con una mirada afilada, jurando no permitir que Kazuki lo engañara o manipulara nunca más. Juró no desperdiciar esta segunda oportunidad, y mientras estaba de pie en su lugar, un niño pequeño chocó con él. Desde atrás, el niño cayó al suelo, así que Subaru se apresuró a ayudarlo y a preguntarle si estaba bien, pero cuando el niño levantó el rostro, Subaru se congeló en su lugar, pues vio su antigua máscara cubriendo el rostro del niño. En ese momento, los padres del niño llegaron apresurados para revisar a su hijo, Minato. Mientras Subaru los tranquilizaba diciéndoles que solo había sido un choque leve, Subaru se congeló en su lugar cuando notó que la familia frente a él, y de hecho toda la multitud, llevaba máscaras idénticas a su antigua máscara, lo cual lo dejó mudo de shock. Se frotó el rostro con asombro mientras miraba a su alrededor, incapaz de creer los extraños rituales que veían sus ojos. Todos sin excepción estaban usando máscaras o sosteniéndolas con reverencia, como si estuvieran en presencia de un evento sagrado. En ese momento, el protagonista recordó las palabras sarcásticas de Kazuki cuando le dijo que incluso si moría, seguiría siendo un héroe inmortal en la historia. Dándose cuenta ahora con amargura de que esta escena era la manifestación de esas palabras, se dio cuenta de que Kazuki había manipulado la historia y convertido su traición en una falsa leyenda heroica. Sus ojos cayeron sobre una enorme imagen de él con su famosa máscara rodeada de velas y flores en una majestuosa escena funeraria. El protagonista se dio cuenta de que todas esas ceremonias no eran más que una farsa orquestada por Kazuki para robar la gloria de Blue Eyes y atribuírsela a sí mismo. Mientras estaba mirando las flores apiladas, un destello familiar de energía azul entre los ramos llamó su atención, abrió paso a la fuerza entre la multitud reunida. Sin importar los gritos de advertencia y objeción a su alrededor, el protagonista ignoró a todos y continuó su carrera hasta que llegó a las primeras filas. Se arrodilló ante el altar lleno de flores y tomó una distintiva flor azul que irradiaba una energía tenue, susurrando con asombro al reconocer de inmediato a su dueña y que pertenecía a Sigura Sahiri. Cerca de allí, específicamente en el techo de un edificio con vista a la plaza, dos personas estaban observando la plaza. Donde Sigura expresó su alivio de que este año también pasara sin incidentes, su compañera respondió sarcásticamente, señalando su imprudencia y que si hubieran llegado un poco tarde,
Habrían chocado con miembros del gremio Blue Zone. Su compañera se preguntó con cansancio sobre la necesidad de correr ese riesgo cada año y ofrecer flores. Pero Sigur insistió en su importancia en caso de cualquier emergencia. Sigur suspiró, mirando hacia abajo, expresando su simple esperanza de que el protagonista notara algún día las flores que ofrecía. Su compañera dudó del asunto, preguntándole seriamente si realmente creía que el protagonista seguía vivo, a lo que él respondió que no había visto su cuerpo con sus propios ojos para creer su muerte. Ella respondió con un realismo doloroso que si él estuviera vivo, Kazuki los habría encontrado antes de que ellos encontraran al protagonista, añadiendo con enojo que el protagonista no los habría dejado esperando y vigilando durante 20 años si realmente siguiera vivo. El protagonista salió del edificio rápidamente, estaba jadeando mientras sostenía la flor, seguro ahora, más allá de toda duda, de que Sigur seguía vivo. La escena cambió a la pequeña y sombría habitación del protagonista donde él estaba sentado en su cama, revisando su tableta, burlándose de la pobreza del dueño original del cuerpo. Los resultados de búsqueda no mostraban rastro del gremio Blue Eyes, pero la flor frente a él era una prueba viviente de la supervivencia de Sigur. Se dio cuenta de que él estaba vivo, pero obligado a esconderse y mantenerse oculto durante los últimos 20 años, el protagonista dedujo inteligentemente que Kazuki era la razón detrás de su desaparición, pues conociendo la naturaleza de Kazuki, no habría dejado ningún testigo de la verdad. Viviendo en paz, recordó el momento de la gran explosión en la batalla anterior, preguntándose si Sigur fue el único sobreviviente o si el viento había salvado a los cuatro. El protagonista entendió la realidad de su situación actual. Mientras Kazuki siguiera vivo y en control, intentar contactar a sus antiguos compañeros sería ahora una misión suicida. Miró la ventana, reconociendo su debilidad y desesperanza actuales, y que intentar forzar su entrada en los acontecimientos no le traería nada más que la muerte. Miró sus manos con determinación y resolución, decidiendo que su primer paso esencial debía ser recuperar su poder perdido antes que cualquier otra cosa. Basado en los recuerdos de Subaru Hosoi, pasaron 2 días de preparación y finalmente comenzó la fase de entrenamiento preliminar para calificar jugadores, donde el protagonista estaba de pie sosteniendo su espada. Miró la hoja con concentración y determinación, diciéndose que sobrevivir era su único objetivo, pues mientras todos siguieran vivos, reunirse de nuevo sería posible en cualquier momento. La escena cambió al salón de prueba, que parecía un majestuoso anfiteatro romano, donde el enorme supervisor, Uga, estaba observando a los participantes con miradas severas y aburridas. Uno de los participantes estaba jadeando fuertemente después de matar a un monstruo, así que Uga comentó fríamente que apenas había tenido éxito, pero que aún no había terminado. El supervisor le preguntó si quería intentar el siguiente paso mientras el participante jadeaba por el cansancio. Una ventana del sistema apareció explicando que cada paso adicional aumentaba el número de goblins en uno junto con un aumento en las recompensas, lo cual aterrorizó al participante. El participante retrocedió, gritando su negativa categórica, considerando enfrentar 3 goblins a la vez como un acto de locura. Uga se molestó por sus gritos, amenazándolo con fallar. Así que el participante suplicó, seguro de su éxito en la etapa actual. Uga miró los cadáveres de goblins con desdén, lamentando el bajo nivel que lo obligaba a aprobar a una persona tan débil. Uga revisó en su mente el desempeño de Isaac von Reinhardt, quien había alcanzado la etapa 20, notando que él era el único que mostraba un potencial prometedor entre el grupo. Miró su tableta con profunda decepción, comentando que los estándares de este entrenamiento se habían vuelto catastróficos y que la calidad de los reclutas había tocado fondo. De repente, el sonido de pasos acercándose llamó su atención, viendo al protagonista avanzar con firmeza, así que comentó para sí mismo sobre el peso del nombre que este joven llevaba comparado con su apariencia. Uga se dirigió al protagonista con un tono escéptico respecto a su capacidad para tener éxito, pero el protagonista se limitó a asentir bastante tranquilo, y en cuanto apareció la notificación generando 2 goblins, Uga apenas había terminado la frase iniciando la prueba cuando sintió un violento movimiento de aire a su lado. El supervisor giró a la derecha sorprendido, preguntándose si algo había pasado. Volando junto a él, el protagonista estaba de pie con una sonrisa confiada en medio de la sangre.
confirmando para sí mismo que pasar 2 días probando los límites de este cuerpo había sido una decisión correcta. Había descubierto que el cuerpo en el que despertó poseía habilidades excepcionales que superaban las expectativas. Cuando el sistema le preguntó por el siguiente desafío, aceptó de inmediato, anunciando su deseo de apresurarse ya que no había tiempo que perder. Uga abrió la boca en shock al ver cabezas de goblins volando por el aire. La arena estaba llena de cadáveres de monstruos despedazados, haciendo que el supervisor se preguntara asombrado qué demonios estaba pasando frente a él. Comenzó a analizar los movimientos del protagonista con precisión, dándose cuenta de que no estaba balanceando la espada al azar, sino leyendo los movimientos de su oponente 2 o 3 pasos por adelantado antes de atacar. Uga se dio cuenta de que esta habilidad iba más allá de la simple destreza con la espada. Admitiendo en secreto que él mismo no podría ejecutar movimientos con tal precisión, Uga miró el rostro sonriente y confiado del protagonista, susurrando que este nivel era imposible a menos que este joven fuera la encarnación del legendario Subaru Narukami. El protagonista continuó masacrando goblins con sangre fría y una velocidad increíble. Con sangre salpicando a su alrededor, apareció una notificación del sistema anunciando la limpieza de la etapa 49, pidiendo confirmar el desafío del jefe final. Así que el protagonista miró con ojos brillantes, se limpió el sudor del rostro y aceptó el desafío con indiferencia. De repente, el suelo se partió para que emergiera una mano gigante, destrozando el piso, anunciando la aparición del jefe, y rocas volaron por todas partes. El supervisor Uga gritó en pánico, tratando de detener al protagonista, llamándolo un insensato y recordándole que no era el verdadero Narukami para hacer algo así. Le advirtió con tono severo que no continuara si valoraba su vida. Mientras el protagonista estaba de pie firmemente en medio del campo de batalla, repleto de goblins y frente a su enorme líder, el rey goblin apareció con su aterradora aura. Ardiendo de ira debido a las innumerables bajas de las 49 etapas anteriores, Uga continuó sus desesperados gritos, exigiendo al protagonista que se rindiera antes de que fuera demasiado tarde. Describir enfrentar al rey goblin en ese nivel como una total imprudencia, el supervisor consideró que lo que estaba ocurriendo era una misión suicida, enfatizando que sin importar la habilidad del jugador, no podría cerrar la enorme brecha de estadísticas físicas entre él y el monstruo. El protagonista entendía bien este hecho y sabía que sus estadísticas actuales no le permitirían infligir un daño significativo al cuerpo duro del monstruo. A pesar de eso, el protagonista se negó a retroceder y de repente dejó que su espada se deslizara de su mano, dejándola caer al suelo. Uga enloqueció al ver al protagonista abandonar su única arma, preguntándose asombrado si el joven había perdido la cordura por completo. La bestia se lanzó con un ataque aplastante, pero el protagonista había notado algo extraño en la arena desde el principio y decidió explotarlo. El jefe se detuvo de repente al notar que una aguja había perforado su pierna. El protagonista apareció arrodillado en el suelo sosteniendo un conjunto de agujas afiladas, preguntándole al monstruo con una sonrisa sarcástica si estaba sorprendido. El protagonista ofreció una apuesta al monstruo sobre quién caería primero, amenazándolo con convertirlo en un panal antes de que pudiera tocarlo, y con una mirada que irradiaba energía azul, el protagonista se preparó para ejecutar su amenaza. Las agujas fueron lanzadas a velocidad de rayo para perforar los ojos y el rostro del monstruo con extrema precisión, arrancando un grito de dolor del rey goblin. El monstruo ciego se enfureció, golpeando el suelo con su enorme hacha al azar mientras el protagonista danzaba a su alrededor con gracia. Esquivando todos los golpes, el protagonista aterrizó en el suelo observando cuidadosamente a su oponente, recordando lecciones pasadas sobre la fuerza rotacional y su relación con la potencia de lanzamiento. Recordó las instrucciones de la señorita Reina cuando lo regañaba por su método de lanzamiento incorrecto, y cómo le enseñó que cualquier cosa, incluso un bolígrafo, podía convertirse en un arma letal si el lanzador conocía su centro de gravedad. El protagonista aplicó esas lecciones al pie de la letra, golpeando los puntos vitales del monstruo con precisión, como si acertara en el centro del objetivo.
El gigante tambaleó con sangre brotando profusamente de su cuello y de su cuerpo lleno de agujas. El protagonista se mantuvo firme, explicando para sí mismo que el poder es proporcional a la fuerza rotacional y que la precisión depende inversamente de la duda. Admitió en secreto que esos movimientos eran lo que Rea le enseñó, y que incluso él no podría ejecutarlos con tal destreza sin su entrenamiento. Uga observó la escena asombrado, dándose cuenta de que los cadáveres de goblins y las agujas venenosas de las etapas anteriores no habían desaparecido porque la prueba no había terminado aún, y quedó sorprendido porque el protagonista explotó esta mecánica que el supervisor consideraba un hecho obvio. Se dio cuenta de que el protagonista no dependía solo del manejo de la espada para cortar goblins, sino que usaba técnicas de lanzamiento para atacar puntos débiles con armas ocultas que recolectaba de la arena. El sudor corría por el rostro de Uga mientras describía al protagonista como un genio. Luego se corrigió a sí mismo, considerando que la palabra genio no era suficiente para describir lo que estaba viendo. Mientras el rey goblin respiraba sus últimos momentos, el enorme cuerpo del rey goblin cayó con un estruendo, anunciando el final de la batalla. Mientras el protagonista se acercó a recoger su espada con toda calma, el protagonista se paró frente al cuerpo sin vida del rey goblin, diciéndole tranquilamente que no guardaba rencor contra él y procedió a rematarlo. Aparecieron mensajes del sistema anunciando la derrota del jefe y pasar la etapa 50 del programa de tutorial por primera vez. El protagonista se limpió el sudor de la frente, quejándose de la crueldad de colocar un monstruo de este nivel en una etapa de entrenamiento, incluso cuando solo era un programa tutorial. De repente, siguieron notificaciones anunciando su aumento de nivel y la obtención de puntos de crédito y logro, y lo más importante, la tienda del tutorial se abrió, la cual solo podía usarse en esta etapa. Subaru quedó atónito al poseer 2425 puntos de logro, un número enorme que no había visto antes, ni siquiera en su vida anterior. Comenzó a navegar por la tienda, notando que los precios oscilaban entre 5 y 200 puntos para herramientas normales, lo que significaba que tenía un gran excedente. La espada demoníaca desconocida llamó su atención, un arma rara valorada en 1000 puntos, que consumía la salud y el alma del usuario para aumentar el poder de corte, hecha por un herrero mágico fallido. Subaru encontró tentadora la oferta, pero recordó que su habilidad de rayo también consumía salud, lo que hacía que usar la espada fuera un gran riesgo. Su mirada se trasladó a la espada sagrada Miranda, valorada en 1400 puntos, la cual reduce la fatiga y aumenta la duración del combate, pensando que lo que necesitaba era seguridad, no una espada demoníaca. Subaru cayó en una profunda confusión entre elegir el poder destructivo de la espada demoníaca o la seguridad que proporcionaba la espada sagrada, ya que no sentía que ninguna fuera la elección ideal. Se quedó de pie tratando de tomar una decisión sabia con respecto a gastar sus puntos iniciales. Mientras se desplazaba hacia abajo en la lista, notó que aún podía seguir bajando, encontrando una habilidad de rango F llamada Cuña de la Codicia, valorada en 1400 puntos, y su efecto era suprimir los efectos secundarios de las habilidades y herramientas usadas por el usuario. El sudor corría por el rostro de Subaru debido a su absoluto asombro, pues nunca antes había visto una habilidad con este efecto. Inmediatamente se dio cuenta de que esta habilidad podría evitar los efectos negativos de la espada demoníaca y quizá incluso los efectos negativos de su propia habilidad de rayo. Sin dudarlo, decidió arriesgarse y compró tanto la cuña de la codicia como la espada demoníaca desconocida. Gastando la mayor parte de sus puntos, invocó la espada demoníaca y la probó, encontrando que la sinergia entre la habilidad y el arma era excelente como esperaba. Prefiriendo eso antes que depender solo de una habilidad, el supervisor Uga lo interrumpió, elogiando su elección y la compatibilidad de los objetos, pero corrigió diciendo que como supervisor no podía entender esa elección. Uga preguntó con curiosidad por la razón de elegir esa habilidad específica, considerándola inútil e ineficaz en su opinión. Subaru suspiró con aburrimiento, preguntando al supervisor si quería que le explicara cada pequeño detalle. Uga se enojó por el tono de Subaru, así que Subaru tembló, fingiendo miedo y disculpándose por la dificultad de hablar formalmente. Uga se calmó un poco, atribuyendo el comportamiento de Subaru a la fatiga después del examen y confirmando que lo dejaría pasar solo esta vez. Subaru miró al viejo supervisor,
Recuperando sus recuerdos y dándose cuenta de que aquel chico mocoso del pasado se había convertido ahora en el supervisor del examen, en ese momento, un joven llamado Uga se acercó a Shayeli, anunciando que era fan de Subaru y pidió su autógrafo. Subaru se disculpó por no tener firma, así que el joven se conformó con pedirle que escribiera solo su nombre, lo cual Subaru hizo. Uga aprovechó la situación para comenzar una charla sobre la moral de la nueva generación en comparación con sus días, describiendo a los jóvenes como arrogantes, pero Subaru estaba pensando que los tiempos habían cambiado. Al igual que la cantidad de cabello que quedaba en la cabeza del supervisor, Uga estalló de rabia mientras Subaru se marchaba negándose a responder una pregunta anterior, usando la excusa de la confidencialidad del examen. El supervisor lo acusó de depender de información superficial de Internet. Uga le gritó mientras se iba, amenazando con enseñarle modales él mismo. Luego trató de salvar la situación y le ofreció a Subaru unirse al gremio de caballería, pero Subaru rechazó la oferta inmediata y categóricamente mientras agitaba su mano. Uga quedó atónito por el rechazo directo a un intento de reclutar a un personaje por parte de un supervisor, y una ventana del sistema apareció ante él, preguntándole si quería pasar al segundo piso. El supervisor Uga intentó alcanzar a Subaru, gritándole que se detuviera, pero Subaru lo ignoró completamente y desapareció, dejando atrás al anciano en confusión. Uga se quedó solo, expresando su profunda decepción por el comportamiento de este joven. Mientras tanto, Subaru llegó al segundo piso, y sus pies pisaron la tierra de la ciudad de los comienzos. La ciudad estaba llena de vida y movimiento, donde se alzaban las voces de los vendedores ofreciendo mercancías extrañas como trapos de mar profundo de Runeterra y carnes secas especiales. Subaru caminó entre la multitud, notando la variedad de ofertas desde seda murm hasta chaquetas de cuero terrestre, sintiendo su verdadero regreso a este lugar. Se dio cuenta en lo más profundo de que había aprovechado una oportunidad rara que normalmente nadie obtiene, que es un segundo intento, y dado que ya había pasado por esta experiencia antes, decidió gestionar las cosas mejor esta vez. Recordó a sus antiguos camaradas en sus reuniones alrededor del fuego, haciéndose una promesa de vengarlos, y por el final espantoso que los unió anteriormente, Subaru se dirigió hacia el edificio de entrenamiento, pidiendo una habitación privada para probar sus nuevas habilidades y equipo. El viejo empleado le preguntó con aburrimiento de qué piso venía, así que Subaru respondió brevemente que acababa de subir. El edificio de entrenamiento es un lugar que visita regularmente. El empleado señaló con la mano hacia el pasillo, sugiriendo la habitación número 1, que contiene un muñeco de paja, considerándola la más adecuada para su nivel, pero Subaru lo sorprendió solicitando la habitación número 5, haciendo que el empleado lo mirara con extremo asombro. El empleado trató de advertirle honestamente que solo sería una pérdida de dinero, aconsejándole que se quedara con la primera habitación, pero Subaru le agradeció por su preocupación e insistió en reservar la quinta habitación por 30 minutos. Subaru pagó 50 créditos y se dirigió por el pasillo mientras el empleado le gritaba, advirtiéndole que no devolvería el dinero si se iba a mitad del tiempo, llamándolo héroe frustrado. El sistema de habitaciones se basaba en aumentar la dificultad conforme aumentaba el número, donde la primera habitación contenía muñecos de entrenamiento mientras que la tercera contenía rocas gigantes, por lo que era natural que todos miraran con desprecio a un principiante que se dirigía a las habitaciones difíciles. Subaru cerró la puerta de hierro detrás de él preparándose para comenzar en la oscuridad. Desenvainó la espada demoníaca desconocida que emitió un brillo rojo y su sistema reconoció inmediatamente al usuario. De repente, una energía roja masiva explotó de la espada y comenzó a consumir la salud y la magia de Subaru para aumentar sus capacidades físicas de forma temporal y violenta. La habilidad cuña de la codicia de nivel 1 se activó inmediatamente para resistir el violento retroceso de la espada y restaurar una pequeña fracción de salud, pero la resistencia no logró bloquear el efecto por completo, y Subaru sintió un ligero aumento en la fatiga, dándose cuenta de que el primer nivel de la habilidad era demasiado débil para resistir. La espada continuó absorbiendo su vida vorazmente, y mientras el dolor aumentaba, sus habilidades de combate se duplicaban. Proporcionalmente a la pérdida de salud, Subaru apretó los dientes, dándose cuenta de que este era su límite máximo actualmente, pero aún estaba dentro de sus expectativas, y sin dudarlo,
Gastó 10.000 créditos para mejorar la habilidad cuña de la codicia inmediatamente. La habilidad subió a nivel 2 y el siguiente nivel requería 20.000 créditos. La habilidad mejorada logró resistir el retroceso de la espada parcialmente, logrando un mejor éxito que antes, y aunque la espada continuaba consumiendo su salud, el poder resultante aumentó de manera aterradora. Para que Subaru anunciara el éxito de su experimento, Subaru saltó alto, levantando su espada brillante, anunciando que había llegado la hora de probar su poder destructivo. Afuera, el empleado luchaba contra el sueño y el aburrimiento en su silenciosa oficina. De repente, la puerta de la habitación número 5 se abrió y Subaru salió, haciendo que el empleado temblara en su lugar. Preguntándose aterrorizado si todavía estaba soñando o alucinando lo que veía, el viejo empleado se paró frente a la habitación número 5, confusión en su rostro. Diciéndose a sí mismo que el joven solo había estado dentro por 10 minutos, llamó tocando la puerta, «Chico soñador», para comprobar su presencia. Luego abrió la puerta lentamente, solo para quedar impactado por un shock que lo silenció y le hizo abrir los ojos de par en par ante lo que vio. La habitación estaba completamente destruida, las paredes agrietadas, e incluso la roca gigante usada para el entrenamiento había sido cortada por la mitad con una precisión aterradora, haciéndolo preguntarse asombrado qué demonios había pasado ahí. En otro lugar, Subaru despertó en su habitación de hotel estirándose, preguntándose cuánto tiempo había dormido, ya que su cuerpo aún sentía algo de rigidez. Se sentó en el vestíbulo del hotel bebiendo su café, pensando en su experimento con la espada maldita, dándose cuenta de que, si hubiera sido una espada normal, las consecuencias habrían sido terribles, pero la carga física había disminuido significativamente, y logró extraer el poder de la espada. Revisó su ventana de estado, mostrando su nivel 10 y estadísticas físicas modestas, reconociendo que normalmente ni siquiera habría sido capaz de levantar la espada mágica, mucho menos usarla. Subaru recordó el momento de su entrenamiento y cómo la sinergia entre la habilidad cuña de la codicia y la espada fue perfecta, lo que significaba que su estrategia había sido exitosa. Con una sonrisa confiada, pensó que combinar el elemento de rayo con esta mezcla también daría resultados efectivos. Pero pronto chocó con la amarga realidad cuando miró su saldo restante, que no superaba los 50, mientras que mejorar la habilidad requería 20.000 créditos. Preguntándose con pesar si este cuerpo había sido pobre toda su vida, Subaru suspiró miserablemente por lo bajo que había caído su situación hasta el punto de preocuparse por la administración del saldo, consolándose con que la muerte lo justificaba, cuando de repente una voz fuerte saludando a todos interrumpió sus pensamientos. Se giró para ver a un joven usando orejas de gato filmando una transmisión en vivo, hablando con entusiasmo sobre su expedición en el segundo piso y sus recuerdos como novato. Apareció una notificación de donación de 1.000 créditos en la pantalla de la transmisión, aumentando el entusiasmo del streamer. Mientras el streamer celebraba, derramó café sobre sí mismo, pero fingió una amabilidad exagerada ante la cámara y agradeció a la persona que le donó el dinero. Subaru observó la escena asombrado, preguntándose si esa persona estaba loca. Navegó en su tableta para leer sobre la era de las transmisiones en vivo y como uno de cada 3 jugadores había comenzado a practicar esta actividad para ganar puntos, Subaru se dio cuenta de que lo que acababa de ver era una transmisión en vivo para obtener donaciones y de repente escuchó una voz familiar llamándolo por su nombre. Se giró para ver a un hombre elegante con ropa lujosa preguntándole si él también había subido. El hombre se acercó comentando que la coincidencia era extraña y le preguntó sobre su lugar de residencia. En ese momento, Subaru sintió una reacción extraña en su cuerpo, que describió no como molestia, sino como una respuesta instintiva similar a un escalofrío, deduciendo que la relación entre el dueño del cuerpo y esta persona no había sido buena. El hombre le advirtió en un tono condescendiente que no lo ignorara cuando le hablara, señalando que sentía que estaba hablando solo. Mientras Subaru lo observaba, confirmó que la sensación que lo invadía no era solo incomodidad, sino algo más profundo que comenzó a surgir mientras los recuerdos fluían, mientras respondía con tensión que acababa de subir. El hombre cuyo nombre era Isaac sonrió sarcásticamente diciendo que nunca esperó que un debilucho como él pasara el tutorial donde Isaac esperaba que Subaru fuera asesinado por uno de los goblins.
Los recuerdos del Subaru Osoy original lo inundaron. Subaru recordó claramente la escena ahora, estaba de pie temblando y asustado ante Isaac, quien le preguntó fríamente la razón de su comportamiento, en la memoria. Isaac lo regañaba duramente, pidiéndole que no intentara calmarlo con una cara seria. El doloroso recuerdo continuó apareciendo donde Isaac insultaba al Subaru original, describiéndolo como alguien cuyo nombre le molestaba y que era incapaz de seguir las instrucciones más simples. Acusándolo de intentar presumir por ser huérfano y cabeza hueca, Subaru aparecía en la memoria llorando y tratando de justificar su posición de que el crédito que le dio no era suficiente, pero Isaac no escuchó, sino que le dio un golpe violento que lo derribó al suelo, ordenándole que no le respondiera y llamándolo basura. Isaac comentó sarcásticamente que la caja en la que se escondía se había convertido en su hogar desde ese momento, lo amenazó con una sonrisa maliciosa, advirtiéndole que no saliera de la caja sin importar lo que pasara, insinuando consecuencias terribles si desobedecía órdenes. Subaru recordó esos momentos con amargura, preguntándose qué clase de tonto acepta golpes y humillaciones en silencio, dándose cuenta ahora de la razón por la que el dueño original del cuerpo se escondía en el contenedor de basura. Isaac volvió a hablar presumiendo de su logro al pasar 20 etapas y romper el récord de su padre, señalando la admiración del supervisor Ayuga por él. Continuó jactándose de obtener una habilidad de rango B como recompensa, diciendo que era el rango más alto posible en el tutorial. Luego pidió una bebida de manera grosera. Subaru respondió fríamente que se iba. Ignorando la jactancia de Isaac, Isaac lo detuvo con un tono autoritario, pidiéndole que comprara café barato en su camino de regreso. Subaru suspiró con aburrimiento, lo que provocó la ira de Isaac, quien notó el cambio en el comportamiento del seguidor obediente. Isaac le preguntó con una mirada aterradora qué le pasaba últimamente y sobre la razón de su constante mirada, burlándose de si su alma había sido reemplazada. Subaru respondió con una frialdad decisiva que no tenía crédito, aconsejándole que comprara su propio café. Luego se movió para irse. Isaac ordenó a Subaru que se sentara con una voz baja y amenazante, pero Subaru se negó a obedecer, disculpándose internamente de que no tenía tiempo para vengarse por el dueño del cuerpo original, pero advirtió seriamente a Isaac que no se interpusiera en su camino. De repente, Isaac agarró el brazo de Subaru con fuerza, amenazándolo y recordándole el destino de la basura fugitiva. Subaru lo miró con agudeza, aconsejándole que soltara su brazo por su propio bien. Isaac apretó el brazo de Subaru, advirtiéndole contra la arrogancia, llamándolo por su nombre de pila, Subaru, en un tono despectivo. Subaru se dio cuenta de que armar un escándalo en este lugar lleno de gente no estaría a su favor. De repente, Isaac estalló, riendo en voz alta, diciendo que solo estaba bromeando para asustar a Subaru como en los viejos tiempos. Soltó la mano de Subaru, describiéndolo como alguien que seguía siendo un cobarde de poca monta. Isaac continuó con sus burlas, adivinando que Subaru pasó el tutorial con extrema dificultad, mientras Subaru lo miraba en silencio, dándose cuenta de que su cuerpo estaba reaccionando con el instinto del miedo. Isaac se acercó a él, preguntándole con desdén si pensaba pelear con él, recordándole la influencia de su padre y su capacidad para hacerlo desaparecer en silencio. Isaac dejó el lugar con una risa condescendiente, aconsejando a su amigo que tuviera cuidado. Subaru se quedó hirviendo de ira, repitiendo la palabra mi amigo con sarcasmo y amargura. La escena cambió para explicar el sistema de crecimiento en la torre, aclarando que hay dos métodos principales. El primero mediante superar pruebas de la torre en espacio virtual, donde los jugadores obtienen poder y recompensas con relativa seguridad. En estas pruebas, perder significa solo perder crédito y progreso sin el peligro de una muerte real. El segundo método es cazar en el mundo real, donde los jugadores enfrentan monstruos fuera de las zonas seguras o en mazmorras. Aunque el crecimiento en la caza es mucho más rápido, los riesgos son reales y mortales. La muerte en los terrenos de caza significa una muerte real y definitiva donde los monstruos devoran a los jugadores sin piedad. Por esta razón, la mayoría de los jugadores evitan la caza por miedo a sus vidas, prefiriendo la seguridad virtual. Mientras aparecía la entrada del nido oscuro y aterrador de los orcos,
Aunque cazar en el mundo real es más rápido para el crecimiento, es mucho más peligroso. Mientras Subaru estaba sentado exhausto frente al cadáver de un enorme monstruo, dándose cuenta de que la seguridad significa lentitud, mientras que el peligro significa velocidad, miró al monstruo muerto con una sonrisa cansada, confirmándose a sí mismo esta dura verdad. Luego sacó su tableta para revisar las noticias para sorprenderse con una transmisión en vivo de alguien que lo estaba suplantando. El impostor llevaba una máscara similar a la de él, saludando a sus seguidores que superaban los 80.000. Anunciando su desafío del tercer piso, Subaru sintió disgusto por los muchos imitadores que explotaban su nombre y máscara. De repente, apareció una nueva misión en la transmisión titulada Narukami Subaru es un tonto con una recompensa de 20.000 créditos, así que el impostor la aceptó con gratitud y felicidad abrumadora. Misiones ridículas y rentables siguieron como la misión de la billetera solitaria y la misión ídolo de la calvicie con enormes recompensas financieras. Haciendo que Subaru mirara la pantalla con asombro, el impostor agradeció a sus seguidores con entusiasmo, prometiéndoles cumplir todas sus peticiones. Subaru comparó amargamente entre el impostor ganando dinero fácilmente mediante transmisiones y su situación actual, arriesgando su vida para matar monstruos. Subaru miró su miserable saldo, que no superaba los 50 créditos, lamentando las enormes ganancias que ese payaso estaba haciendo, suspiró con tristeza, luego decidió volver al trabajo. Notando que no tenía otra opción que luchar, desenvainó su espada manchada de sangre y se preparó para enfrentar más monstruos. Un nuevo grupo de orcos enfurecidos apareció, así que Subaru corrió hacia ellos. De repente, el jefe del área, el general orco, apareció con su aura terrorífica. Subaru se plantó firmemente ante el jefe y sus guardias, burlándose de su falta de agujas venenosas esta vez y confirmando que tenía algo mejor para ellos hoy. Subaru usó la habilidad cuña de la avaricia para absorber su salud y aumentar su poder mientras sonreía de manera insana, anunciando que estaba ocupado y no tenía tiempo. Saltó alto y aplastó la cabeza de uno de los orcos con su pie, recuperando parte de su salud y energía mental. Luego se lanzó a velocidad sobrenatural, cortando las filas enemigas y saltó por encima del general orco, preparándose para darle el golpe final, y eliminó al jefe con un solo corte de espada. Apareció una notificación de finalización exitosa de la mazmorra mientras Subaru permanecía victorioso entre los restos. Más tarde, sacó su vieja máscara y la miró seriamente, decidiendo que estaba obligado a usarla de nuevo. Se paró frente al espejo usando la máscara. Después de entender claramente cómo los streamers ganan su dinero, decidió que si iba a hacerlo, lo haría a su manera y con todas sus fuerzas, anunciando con confianza que él es el verdadero original. De todos modos, inició una transmisión en vivo titulada Narukami Subaru, lo que causó un alboroto en la sede de la compañía Sutton Entertainment. La empleada estaba viendo la transmisión con enojo, pero de repente gritó sorprendida. Su colega corrió hacia ella preguntándole qué había pasado mientras ella señalaba la pantalla asombrada. La empleada estaba gritando, maldiciendo y jurando, incapaz de creer que alguien había logrado completar una misión casi imposible que solo 5 personas habían logrado. Su colega trató de calmarla y recordarle el sistema de autocensura que impone multas por lenguaje obsceno. Preguntándole sobre la identidad de esta persona, ella le respondió mientras aún estaba bajo el efecto del shock que el nombre es Sububiki, haciendo que su colega se preguntara si ese era solo otro impostor o una nueva mezcla. Así que la empleada señaló que la ausencia del Subaru original hacía que el concepto más fuerte fuera el más cercano al original. En la oficina de la compañía de transmisión, la empleada Atutsuka se quejaba cansada sobre los muchos imitadores disfrazándose de Subaru Narukami, su colega preguntándose si el campo del streaming realmente había muerto. Atsuka respondió, recordándole que este campo es su sustento, señalando que incluso los jugadores que arriesgan sus vidas en la torre lo encuentran aburrido. Su colega le preguntó con desaprobación por qué renunció a subir la torre y se quedó en un trabajo como ese. Ella respondió simplemente mientras miraba su teléfono que la razón era el aburrimiento. Jotka se emocionó regañándolo recordándole que él también renunció y que si tuviera tiempo habría buscado talento real en lugar de esta tontería, para que su colega admitiera con calma que se retiró por falta de habilidad.
Atsuka siguió criticando la situación, señalando que su colega solo comenzó a subir para conocer a Subaru Narukami, así que era natural que perdiera su entusiasmo después de que su ídolo desapareciera, y de repente, gritó sorprendida, señalando la pantalla. Su colega corrió, preguntando ansiosamente si había encontrado a otro raro. Ella señaló una nueva transmisión de alguien usando el atuendo de Subaru, su colega describiéndolo como terrible. Su colega gritó con enojo, preguntándose por qué estaba viendo una transmisión del segundo piso con 0 vistas, considerándolo un insulto a su trabajo como buscadora de talentos, pero Atsuka estaba mirando la pantalla con asombro, susurrando que siempre que veía a alguien usando esa máscara, no podía evitar sentir esperanza. De repente, Atsuka donó 1000 créditos a la transmisión, haciendo que su colega cayera de rodillas, rogando por perdón. Mientras tanto, Subaru estaba caminando en la mazmorra inicial del segundo piso. Comentando que no era tan difícil como Tensa, sintió una extraña presión como si alguien lo estuviera observando aunque estaba solo. Subaru notó los pocos comentarios de los espectadores donde uno le preguntaba sobre el piso. Así que respondió que era su primer desafío. Otro espectador llamado Love Money le advirtió sobre el peligro de hacer streaming para principiantes y su falta de conocimiento de los caminos mientras Subaru caminaba con cautela. De repente, un murciélago tuerto apareció y se lanzó sobre él. Subaru contraatacó el ataque rápidamente y eliminó al murciélago con un solo golpe. Apareció una notificación de derrota de monstruo, ganando un punto de logro. Así que Subaru preguntó a los espectadores con frialdad si había algún problema. Continuó caminando en la mazmorra oscura mientras los comentarios comenzaban a aumentar. El espectador Wite expresó su admiración por las rápidas reacciones de Subaru mientras Love Money le aconsejaba no ser codicioso y esperar a un equipo, pero Subaru leía los comentarios con indiferencia. Subaru agradeció a Love Money por el consejo, pero lo rechazó cortésmente, diciendo que eso no era posible. Subaru anunció con confianza que prefería desafiar solo, lo que provocó la burla de los espectadores que esperaban su inevitable perdición. Subaru ignoró sus comentarios sarcásticos, acusándolo de reunir vistas en nombre de Subaru Narukami y enfocó su mirada en un nuevo monstruo que apareció frente a él. Un monstruo ninfa de lodo saltó desde el suelo, pero Subaru lo esquivó hábilmente y asestó un golpe fatal con su espada demoníaca. Subaru decidió poner a prueba sus límites y ver hasta dónde podía llegar. Apareció una notificación de derrota de monstruo, ganando 2 puntos. Mientras los espectadores se preguntaban con asombro qué acababa de pasar, de repente, los gritos de los monstruos llenaron el lugar y apareció un grupo de murciélagos y NYSS de lodo. Subaru se lanzó como un huracán, cortando monstruos a diestra y siniestra con su espada roja brillante. Los espectadores quedaron atónitos por su velocidad y poder, preguntándose qué estaba ocurriendo frente a ellos. Aparecieron notificaciones sucesivas de derrotar monstruos y ganar puntos mientras Subaru permanecía de pie sosteniendo su espada, habiendo comenzado a demostrarle a todos que no era solo un imitador, sino una fuerza a tener en cuenta. En medio de la completa oscuridad de la cueva, Subaru comenzó a explicar a sus seguidores cómo localizar enemigos y su número, enfocándose únicamente en los sonidos, mientras los comentarios se volcaban sobre él con burlas, acusándolo de mentir y de afirmar tener conocimientos cuando solo era un principiante. Subaru tocó su máscara, pensando que si conocieran su verdad, se darían cuenta de lo que estaba pasando por su mente. Mientras los comentarios continuaban burlándose de su insistencia en hacerse pasar por Narukami Subaru e intentar subirse a los hombros de su fama, Subaru continuó caminando con determinación, diciéndose a sí mismo que los puntos que había reunido hasta ahora aún eran insuficientes y que aspiraba a recolectar tantos puntos de logro como fuera posible antes de salir de este lugar. Los espectadores observaban su progreso con sarcasmo, donde uno comentó burlonamente que un verdadero hombre avanza en silencio, mientras otros se preguntaban si había hecho alguna investigación previa antes de entrar en esta peligrosa área. De repente,
Subaru se detuvo y levantó la cabeza, revelando la impactante sorpresa: el techo de la cueva estaba completamente cubierto por enormes multitudes de murciélagos de un solo ojo. Los monstruos abrieron sus brillantes ojos rojos simultáneamente, incitando la repentina freuda de los espectadores que esperaban su inevitable perdición en un intento de reintento. En ese momento, apareció una notificación de una nueva misión del espectador Mahone Stream, ofreciéndole solo 100 créditos a cambio de eliminar a todos esos monstruos, lo que el resto de los espectadores consideró una trampa maliciosa o una broma cruel. Pero Subaru sorprendió a todos al aceptar el desafío con bastante calma. Agradeciendo al espectador por los 100 créditos, la escena cambió a la empresa de transmisión donde el colega de Otsuka estaba sentado, golpeando su mesa con ira y frustración debido a su fracaso para alcanzar el 6º piso, pero rápidamente se disculpó con Atsuka por molestarla. Encontrándola en un estado de concentración en su dispositivo, Atsuka notó algo extraño en la pantalla de su dispositivo, así que su colega le preguntó qué estaba mirando y por qué el repentino silencio. De repente, Atsuka habló, diciendo que algo no era correcto. El hombre comenzó a tartamudear, intentando justificar su posición, afirmando que la cantidad no era grande y que tenía el dinero para pagarla. Mientras Atsuka miraba su dispositivo con sospecha, su colega le prometió que no volvería a apostar otra vez. Mientras sus ojos se abrían con asombro ante lo que veía, negando que no se refería a lo que él estaba hablando, Atsuka señaló la pantalla con asombro, pronunciando el nombre Narukami Subaru. Mientras su colega se sorprendía de que ella siguiera viendo esa transmisión, las facciones del hombre se transformaron en verdadero horror mientras murmuraba la imposibilidad de lo que estaba ocurriendo frente a él. En la pantalla, Subaru se movía como un huracán entre los murciélagos, su espada trazando arcos rojos de sangre, haciendo que los espectadores gritaran en los comentarios, incapaces de creer que esto fuera un nivel de principiante en el 2º piso, y comenzaron a sentir lástima por los murciélagos. Todos se preguntaban con asombro la cantidad de monstruos que estaba derribando solo. En cada golpe, en el fragor de la batalla, Subaru recordó las palabras de Sagura en el pasado cuando lo elogió, diciendo que era asombroso porque su respiración y su mirada nunca vacilaban. Incluso cuando cambiaba la dirección de su espada a mitad del golpe, Sagura estaba explicando que parecía que los cortaba de un solo golpe, pero en realidad, calculaba los movimientos fluidos del enemigo y planeaba sus acciones de antemano. Subaru recordó su respuesta de entonces de que no pensaba en nada especial, lo que confundió a Sigurd. Recordó el recuerdo de Sigurd refunfuñando sobre él, considerando que sería mejor si no pudiera hacer eso instintivamente, describiéndolo como molesto. Volvió a la realidad, destrozando a los murciélagos, aplicando su principio en comunicación y combate, igualando el contacto visual y transmitiendo intención de inmediato y no apuntando a cada enemigo individualmente cuando se enfrenta a grupos. Subaru explicó a los espectadores que los murciélagos de un solo ojo siempre atacan lanzando la cabeza hacia adelante. Dedujo que cuantos más había, mayor era el espacio que creaban, así que se abalanzó sobre ellos. Explotando su arremetida colectiva, Subaru quedó de pie entre los restos con sangre goteando de su espada. Mientras los comentarios objetaban su explicación que no aclaraba nada y el espectador que lo llamó principiante exigía una disculpa, Subaru permaneció tranquilo mientras un espectador comparó su explicación con alguien diciendo que si pones el pie hacia adelante puedes caminar. Subaru comentó internamente que la comunicación era realmente difícil. El espectador Love Money, el dueño del desafío, le advirtió que no olvidara aceptar el crédito, así que Subaru recordó el asunto de repente. Subaru comenzó a tocar su tableta con confusión, sorprendiendo a los espectadores que se preguntaban si la transmisión se estaba cargando o se había detenido. Subaru miraba la pantalla con total ignorancia, preguntándose cómo aceptar la recompensa, provocando una ola de risas en los comentarios por sus inexistentes habilidades técnicas. Finalmente, bajo la guía de Love Money, quien explicó la ubicación de los botones, Subaru logró completar la tarea y recibió los 100 créditos. Agradeciendo al espectador con gratitud, Subaru anunció a sus seguidores que el próximo desafío sería el último.
mientras caminaba con confianza hacia el final de la mazmorra, su saldo aumentando a 150 y los puntos de logro a 118, en la oficina de la empresa de transmisión, Otsuka gritó fuertemente, sorprendiendo a su colega, quien le preguntó la razón de ese grito repentino. Otsuka señaló la pantalla con asombro, preguntándose si su colega había visto algo así antes, mientras él intentaba calmarla y recordarle que solo era una transmisión del segundo piso. Otsuka se emocionó, insistiendo en que estaba exagerando por una buena razón, así que su colega se disculpó. Nerviosamente, ella comenzó emocionada a imaginar que esta persona podría ser el verdadero Subaru Narukami regresando de la Tierra, preguntándose si esto era el destino. Continuó hilando teorías sobre la reencarnación, citando novelas, mientras su colega la miraba con preocupación, señalando que pierde la cabeza cada vez que se trata de Subaru. Otsuka se sintió mareada por la pura emoción y le pidió a su colega Seon Jae-un que la pellizcara para asegurarse de que no estaba soñando. Jae-un rechazó su petición y le preguntó seriamente si estaba pensando en reclutar a esta persona. Otsuka gritó con entusiasmo, confirmándolo considerando que incluso si no era el verdadero Subaru, poseía un talento raro como stream en solitario. Jae-un intentó disuadirla de la idea, advirtiéndole del enojo del jefe de departamento si se enteraba, pero Otsuka le recordó que él estaba apostando hace solo unos momentos, así que no tenía derecho a hablarle con tanta seriedad, pero Otsuka lo ignoró por completo, sacando su dispositivo para revisar la transmisión de Subaru y diciéndole a su colega que esperara y viera que al final ella tendría razón. Subaru llegó al final de la mazmorra donde apareció una enorme puerta. Subaru entró por la puerta para encontrarse frente a un enorme monstruo con forma de lobo sentado y esperándolo. Apareció el monstruo Greg el guerrero lobo con su aura majestuosa mientras los espectadores en la transmisión comentaban sobre la inmensa presión que sentían solo con verlo y uno admitió haber fallado 8 veces ante él. Apareció una nueva misión pidiéndole a Subaru obtener el reconocimiento del guerrero lobo para pasar. Subaru explicó que el guerrero lobo no era un monstruo para ser cazado sino un guardián de la puerta que prueba la fuerza de los jugadores y decide su elegibilidad para pasar. De repente, apareció una misión de Save Origin, ofreciendo 3000 créditos a cambio de derrotar al guerrero lobo, lo que sorprendió a Subaru. Los espectadores reaccionaron a esta loca solicitud, considerando al donante una persona cruel que pedía lo imposible, y que Subaru cegaramente no tenía intención de luchar. El guerrero lobo, Greg, el guardián del segundo piso, se preparó para la confrontación. Apareció un mensaje del sistema pidiéndole a Subaru obtener el reconocimiento del guerrero mientras el lobo lo miraba fijamente. El lobo le preguntó a Subaru con voz profunda si estaba solo. El lobo se acercó a él con escepticismo, así que Subaru comentó que podía decirlo solo con mirarlo. El lobo olfateó el aroma de Subaru, comentando que era un humano interesante y que olía como un gran guerrero, mientras los espectadores en los comentarios se burlaban de la contradicción entre las palabras del lobo y lo que se les había dicho previamente. Subaru explicó internamente que los guerreros de la tribu del lobo poseen un sentido del olfato especial, que les permite ver la esencia de una persona, no solo el olor de su cuerpo, y el lobo anunció que Subaru efectivamente poseía las calificaciones para pasar. El lobo anunció el final de la prueba y permitió que Subaru pasara mientras los espectadores comentaban con asombro este patrón inesperado. Pero Subaru no se movió, en cambio, murmuró que esto ni siquiera había ocurrido en su vida anterior, expresando arrepentimiento porque su objetivo era el propio lobo. El lobo se sorprendió y preguntó si se refería a él y no a la puerta detrás de él. Subaru lo confirmó fríamente, con sus ojos brillando detrás de la máscara, explicando que alguien le había pedido que lo matara. El lobo mostró sus colmillos en una sonrisa salvaje, admitiendo que Subaru poseía el espíritu de un gran guerrero como esperaba. En la sede de Sutton Entertainment, el gerente del departamento, John Teal, estaba tecleando violentamente en su teclado mientras monitoreaba informes de trabajo. Preguntó seriamente por el conteo actual de espectadores para esa transmisión en vivo que estaban viendo. Así que el empleado Seon Jae-un respondió nerviosamente que había alrededor de 20 personas, pero su colega Otsuka lo interrumpió con una negación plana, corrigió la información fríamente, diciendo que el número había superado los 30 ahora, describiéndolo como un tonto en su mente.
El gerente los miró con agudeza y sospecha, preguntando si estaban jugando y perdiendo el tiempo. Los regañó severamente, preguntando si creían que él no sabía sobre sus apuestas y ver transmisiones durante las horas de trabajo, recordándoles su misión de buscar talentos prometedores, pero Atsuka ignoró por completo su regaño, enfocando su mirada en la pantalla mientras murmuraba que el número llegó a 30, lo que aumentó la ira del gerente mientras gritaba que eso no era lo que importaba. El gerente sugirió sarcásticamente que ella debería transmitir ella misma dadas sus habilidades en lugar de perder el tiempo. De repente, Atsuka gritó con entusiasmo, interrumpiéndolo para anunciar que el número había superado los 40, mientras el gerente gritaba detrás de ella, furioso y exigiendo que lo escuchara. De vuelta en el campo de batalla del segundo piso, Subaru estaba de pie frente al guerrero lobo que gruñía en preparación para destrozarlo. Subaru apretó su espada con fuerza, ordenándose a sí mismo no pensar en nada más y concentrarse solo en la pelea. Mientras la desconocida espada demoníaca comenzaba a absorber su energía, sus estadísticas corporales y su poder aumentaron en proporción a la energía consumida, y trató de calmar su respiración para controlar la situación. La habilidad cuña de la avaricia de nivel 2 funcionó para resistir los efectos secundarios de la espada y Subaru se animó a luchar con su estilo habitual, aunque era la primera vez en este nuevo cuerpo. El lobo se abalanzó con sus afiladas garras, rasgando el aire y el suelo en un ataque barrido. Las armas chocaron con fuerza y saltaron chispas cuando Subaru interceptó las garras de la bestia con su espada. El monstruo lanzó un ataque feroz y rápido mientras Subaru apenas esquivaba y bloqueaba con dificultad ante la inmensa velocidad del lobo. Subaru se dio cuenta del gran poder de su oponente al desviar garras que lo atacaban desde todas las direcciones sin pausa. Se dio cuenta en el fondo de que igualar a la bestia en fuerza física bruta era imposible, pero comenzó a planear una estrategia alternativa. El lobo continuó su ataque, elogiando la resistencia de Subaru como guerrero, pero gritó con confianza, anunciando que Subaru no era rival para él y que no podría derrotarlo. Subaru continuó defendiendo y retrocediendo mientras aparecían comentarios de los espectadores en la transmisión prediciendo su inevitable derrota, describiendo su táctica como puramente defensiva y enfatizando el poder excesivo del monstruo. Algunos espectadores sugirieron intentarlo más tarde después de varios intentos y culparon al dueño de la misión imposible mientras Subaru retrocedía para recuperar el aliento. Subaru pensó rápidamente, dándose cuenta de que había formas de ganar más efectivas que la mera fuerza. El lobo anunció el final del duelo después de disfrutar la pelea, preparándose para asestar su golpe final. La bestia golpeó el suelo con una fuerza devastadora, destrozando rocas y levantando una nube de polvo, pero Subaru apareció de repente atacando a través del polvo, respondiéndole a la bestia que esa era su frase, diciéndole que sus ataques eran unilaterales y muy predecibles, lo que golpeó al lobo con asombro. Subaru esquivó la mordida y las garras de la bestia con gran agilidad, describiendo esquivar sus ataques como algo fácil. Subaru aprovechó la apertura y asestó un golpe cortante directo al cuerpo de la bestia, que gritó por la intensidad del dolor. Luego lo siguió con un aplastante golpe vertical de espada que partió el pecho del lobo, con sangre salpicando profusamente. Subaru permaneció de pie fríamente con su espada goteando sangre mientras el guerrero lobo admitía su fuerza describiéndolo como un gran guerrero mientras exhalaba su último aliento. Subaru permaneció en medio del campo de batalla con sangre cubriendo el lugar mientras pantallas del sistema aparecían ante él anunciando su victoria sobre el guerrero lobo declarando que su nivel aumentó 2 veces y que sus puntos de fuerza y agilidad incrementaron. Siguieron notificaciones informándole del aumento de concentración y poder mágico y de la obtención de 500 puntos de logro de una sola vez. Mientras los comentarios de la transmisión en vivo estallaban con asombro e incredulidad de que una sola persona lograra derrotar a este monstruo, Subaru recuperó el aliento con dificultad y murmuró palabras de victoria. Mientras el conteo de espectadores alcanzaba 56 en medio de comentarios elogiando la audacia de la persona que envió la misión imposible, apareció una notificación por completar exitosamente la misión y transferir 3000 créditos del espectador Seth Origin. Así que Subaru miró su teléfono, prometiendo usar bien esa cantidad.
Mientras su saldo superaba los 3000 y sus puntos de logro los 600, la enorme puerta frente a él comenzó a abrirse lentamente, emitiendo un majestuoso sonido de crujido. Subaru sintió de repente una extraña vibración en la atmósfera, que los seguidores también notaron a través de la pantalla. Una enorme interfaz apareció frente a él, mostrando múltiples caminos para las pruebas, incluyendo hielo, fuego, tierra, ilusión, veneno, metal, alma y agua, llenando la pantalla con opciones disponibles. Los espectadores quedaron impactados por la enorme cantidad de opciones que aparecieron ante él, donde uno comentó que el récord conocido era de 16 opciones, señalando que el número de opciones es directamente proporcional al talento del jugador. Subaru ignoró todas las opciones y enfocó su mirada en la prueba de relámpago mientras el sistema le preguntaba si quería desafiar esta prueba, mientras los espectadores lo animaban con entusiasmo. Confirmando que era la elección más adecuada para él, Subaru respondió con confianza. Por supuesto, el sistema confirmó su elección de la prueba de relámpago y Subaru dio un paso hacia la luz brillante que inundó el lugar. Mientras tanto, dentro de la oficina de Sutin, la empleada Atsuka saltó de su asiento, gritando de alegría por la victoria de Subaru. Se giró hacia sus colegas, mostrando la pantalla de su teléfono con entusiasmo, señalando que el conteo de espectadores había llegado a 60 en tiempo récord y expresando su asombro ante la aparición de 13 opciones de prueba frente a él. El gerente del departamento observaba la situación nerviosamente con sudor cayendo de su rostro, admitiendo que derrotar al guerrero lobo que nunca había sido derrotado antes era realmente impresionante, pero se corrigió a sí mismo con cautela, diciéndose que Subaru seguía siendo un principiante en el segundo piso y que arriesgarse a invertir en él ahora sería demasiado grande. Atsuka no cedió ante la vacilación de su gerente, en cambio, le ofreció una apuesta audaz en medio del asombro de sus colegas. Propuso con confianza que ella y su colega Sene trabajarían por un salario fijo durante 5 años si Subaru no lograba obtener el elemento relámpago, pero a cambio, si tenía éxito, el gerente debía firmar un contrato con él sin ninguna excusa. Su colega Shun quedó impactado e intentó objetar, gritando que no tenía nada que ver con esto y que ni siquiera conocía a esta persona, y empujó a Atsuka. El gerente sonrió sarcásticamente, dudando de la probabilidad de éxito de Subaru, recordándoles que el único jugador en la historia que logró obtener el relámpago fue Subaru Narukami. Atsuka respondió con una sonrisa astuta y desafiante, diciendo que no sabrían el resultado hasta el intento. El gerente aceptó la apuesta con frialdad mientras Atsuka cubría a la fuerza la boca de su colega, que objetaba para evitar que arruinara el trato. De vuelta en la arena de la prueba, el sistema anunció el inicio de la prueba de relámpago. De repente, Subaru percibió un peligro inminente cuando alguien gritó una advertencia y se lanzó a empujar a Subaru lejos del peligro. Una explosión masiva resonó y rocas y escombros volaron por todas partes como resultado de algo enorme estrellándose contra el suelo. El polvo se disipó para revelar a un gigante monstruo blanco flexionando sus músculos mientras el extraño reprendía a Subaru por su distracción, preguntándole si quería morir. Apareció un mensaje del sistema ordenando la derrota del fragmento del gigante, mientras Subaru se arrodillaba en el suelo, preguntándose con asombro por qué este monstruo estaba aquí. El gigante se mantenía de pie gruñendo, confundiendo a los espectadores que se preguntaban por qué un monstruo de la raza Círculo de Gigantes aparecía en la prueba de relámpago. Subaru miró al monstruo nerviosamente, dándose cuenta de que se trataba de un monstruo de clase jefe y que se suponía que debía aparecer en la segunda mitad de la prueba, no ahora, mientras el gigante se preparaba para atacar. Subaru se preguntó internamente si el haber matado al guerrero lobo Grag había causado un cambio en la ruta de la prueba y aumentado su dificultad de esta manera aterradora. El fragmento del gigante balanceó su enorme garrote, aplastando el suelo, causando una destrucción masiva y enviando rocas volando en todas direcciones. Subaru se movió con ligereza, esquivando el ataque, notando internamente que este monstruo, a pesar de su enorme tamaño, tenía una constitución física muy inferior a la del guerrero lobo Grag. Agradeciendo a la suerte por su conocimiento previo de esta información,
La persona que lo salvó gritó, reprendiéndolo por desperdiciar su esfuerzo en salvarlo y ordenándole que corriera y salvara su vida de inmediato. Subaru decidió terminar la batalla rápidamente antes de que ocurriera cualquier interrupción, así que desenvainó su espada, activando la habilidad de la espada demoníaca desconocida, que absorbe la salud del usuario para aumentar las estadísticas de combate. Para limitar el daño, activó la cuña de la avaricia de nivel 2 para resistir el violento retroceso de la espada. Preparándose para enfrentar al gigante que corría hacia él, Subaru esquivó con agilidad el pesado pisotón del puño del gigante, dejando que el suelo se hiciera añicos bajo el peso del ataque. En lugar de retirarse, Subaru se lanzó, corriendo por el brazo extendido del gigante a velocidad relámpago. El monstruo se confundió y no se dio cuenta de lo que ocurría hasta que Subaru estuvo detrás de él en el aire, listo para atacar. Subaru aterrizó sobre el hombro del gigante y hundió su espada violentamente, haciendo que la sangre salpicara profusamente. La bestia gruñó por la intensidad del dolor, pero Subaru lo miró fríamente y murmuró con molestia por su voz ruidosa, y con un movimiento decisivo, asestó el golpe final, diciéndole al monstruo que se callara por el resto de su vida. Mientras la sangre explotaba del cuello del gigante, el enorme cuerpo cayó sin vida al suelo, y apareció un mensaje del sistema, anunciando la derrota del fragmento del gigante y la limpieza de la cuarta etapa. En medio del asombro de los seguidores en la transmisión, que no podían comprender cómo había saltado de repente a la cuarta etapa, siguieron notificaciones informándole a Subaru que su nivel había aumentado y que sus puntos de fuerza, agilidad, salud y magia se incrementaron, además de obtener 4000 puntos de logro de una sola vez. También obtuvo 2 objetos raros, corazón del gigante y armadura de rayo. Mientras los comentarios estallaban de asombro por la generosidad de las recompensas y el logro sin precedentes de completar las etapas 1 a 4 de un solo golpe después de matar al guerrero lobo, la persona que salvó a Subaru regresó corriendo hacia él jadeando, identificada por los seguidores como Falcón. Tartamudeando por la conmoción, Falcón le preguntó con asombro qué era exactamente. Así que Subaru respondió fríamente mientras envainaba su espada que podía decirlo solo con mirarlo. Subaru se puso en una postura heroica, anunciando que era la persona que vino a derrotar al gigante mientras los comentarios se burlaban de su respuesta vaga. La escena luego cambió a una aldea tranquila donde Subaru entró en una posada y se sentó en la cama para descansar un poco. Los seguidores en la transmisión exigieron ver los objetos que había obtenido. Esperando que fueran de rango mágico o raro, Subaru aceptó con una sonrisa, expresando su propia curiosidad por inspeccionar su botín. Subaru mostró el primer objeto, corazón del gigante, un anillo raro que aumenta la salud en 2 puntos y mejora la recuperación, expresando su admiración por su efecto. Luego pasó al segundo objeto, rayo. Una armadura rara que aumenta la defensa en 5 puntos, imbuida con poder de relámpago y que posee una habilidad activa que niega los efectos de estado negativos una vez al día. Subaru se puso la nueva armadura, la cual le dio una apariencia majestuosa, y de repente apareció una nueva misión de Narukami Koa ofreciendo 5000 créditos a cambio de aprender la habilidad de relámpago. Misiones similares siguieron de otros seguidores como Ambold, Mission Dylan y Seth Origin, todos ofreciendo enormes sumas que alcanzaban miles de créditos solo para verlo usar el relámpago. Subaru agradeció a todos con gratitud, prometiéndoles que definitivamente les mostraría el poder del relámpago. Mientras miraba la pantalla, se preguntó internamente por qué tantos estaban esperando específicamente la habilidad de relámpago y comenzó a sentir vagas sospechas. Subaru se dio cuenta de que el Subaru Narukami original podría haber sido una existencia más significativa e influyente de lo que pensaba. Un golpe en la puerta cortó el hilo de sus pensamientos, así que permitió que el que llamaba entrara mientras los comentarios notaban que alguien estaba espiando. La puerta se abrió para que entrara Falcón con un apuesto caballero que vestía una armadura brillante. Falcón presentó al caballero respetuosamente, disculpándose por la demora y anunciando que este era el comandante de los caballeros de la aldea, Lord Pallas. Falcón comenzó a hablar sobre los frecuentes ataques de gigantes últimamente, confirmando que estaban en alerta constante las 24 horas con armamento completo, para garantizar la seguridad de todos. Pidieron a los aldeanos que se abstuvieran de salir a menos que fuera absolutamente necesario,
Mientras el comandante hablaba seriamente con su asistente sobre las medidas de seguridad, Falcón expresó su sorpresa por encontrarse con un extraño en un momento tan difícil. El comandante Pelus agradeció a Subaru en nombre de los aldeanos, señalando que había oído que protegió la aldea durante su ausencia. Subaru respondió con modestia, diciendo que solo hizo lo que era natural. Mientras observaba de cerca a Pelus, lo reconoció. Pelus, el valiente caballero que se erguía como una fortaleza para la aldea. Cuando Pelus le dijo que tuvieron éxito durante su reconocimiento al localizar al líder de los gigantes, anunció con determinación y resolución que pretendían arriesgar sus vidas para acorralarlo en su guarida. Entonces Pelus se inclinó ante Subaru, tragándose su orgullo como comandante y pidiéndole ayuda para salvar a su aldea de este peligro inminente. Subaru observó la escena en silencio mientras los comentarios de la transmisión en vivo se encendían con mensajes misteriosos de espectadores advirtiendo a Pelus y llamándolo por su nombre. Con algunos pidiendo que dejara de arruinar eventos futuros, Subaru recordó sus recuerdos de la historia original, dándose cuenta de una verdad dolorosa, que Pelus estaba destinado a morir en la siguiente etapa. A pesar de conocer este destino inevitable, le pidió a Pelus que levantara la cabeza, mirándolo. Con una mezcla de compasión y determinación, Subaru aceptó cooperar con él, lo que dibujó rasgos de alivio y confianza en el rostro del comandante. Pelus le agradeció calurosamente, y en ese momento apareció una notificación del sistema anunciando el inicio de la quinta etapa titulada Supervivencia. El pequeño ejército partió hacia las montañas escarpadas mientras Subaru caminaba entre ellos revisando su tableta. Notó que el flujo de comentarios se volvió mucho más rápido con el aumento del número de espectadores, haciéndole darse cuenta de la dificultad de comunicarse adecuadamente con ellos en medio de esta situación. De repente, Pelus ordenó a todos detenerse, levantando la mano para advertirles. Señaló hacia la distancia donde yacía el enemigo, alertando a todos de su presencia en voz baja, y allí, el líder gigante estaba profundamente dormido. Apoyado contra la colina con su enorme cuerpo tatuado y su espesa barba, Pelus ideó el plan de ataque, sugiriendo que él atraería la atención del líder mientras Subaru atacaba por detrás, aprovechando el elemento sorpresa, pero Subaru lo interrumpió, pidiéndole de repente que esperara. Habiendo notado algo sospechoso en la atmósfera que rodeaba al líder dormido, los ojos de Subaru se abrieron al darse cuenta de la aterradora verdad, murmurando que el líder no estaba solo. De repente, el suelo se abrió y otros gigantes aparecieron de la nada, rodeando al líder, o tal vez era una trampa planeada. El horizonte se llenó de un ejército de gigantes sonrientes con rostros pálidos aterradores, rodeando a los caballeros por todos lados en una emboscada cerrada. Pelus quedó conmocionado por el horror de la sorpresa y se congeló en su lugar mientras uno de los gigantes agarraba a un caballero y lo aplastaba con su mano en medio de gritos de horror y dolor. Los gritos de auxilio se elevaron y la sangre salpicó por todas partes mientras el gigante permanecía disfrutando de la masacre. Un gigante miró con ojos fríos y una amplia sonrisa a un caballero antes de devorarlo en una escena que provocaba escalofríos. El caos se apoderó de las filas de los caballeros y uno ordenó una retirada inmediata hacia el pie de la montaña, pero el pánico dominó la situación y todos se dispersaron. Los gigantes se abalanzaron salvajemente, destrozando los cuerpos de los caballeros uno tras otro en un ataque barrido. Un caballero cayó al suelo apresado por un gigante mientras su hermano gritaba de horror, pidiéndole que se detuviera, mientras sus compañeros intentaban impedirle que se lanzara al peligro. En una escena trágica, el soldado gritó llamando a su hermano mayor, que cayó víctima a los pies del gigante, convirtiendo el campo de batalla en un verdadero infierno de sangre y partes de cuerpos. En medio del caos absoluto, el comandante Pelus gritó a sus soldados, ordenándoles retirarse de inmediato. Enfatizando que esta era una orden militar no abierta a debate, intentó motivarlos a sobrevivir recordándoles a sus familias que los esperaban en casa y el destino de la aldea, prometiéndoles que esto no era el final y que se reagruparían para regresar de nuevo. Los soldados se echaron a correr hacia el bosque para salvar sus vidas, mientras Pelus gritaba a su asistente, Falcón, confiándole la tarea de liderar a los hombres y asegurar su retirada. Pelus se giró hacia Subaru, que aún estaba de pie allí, y le pidió que también corriera, suplicándole que sobreviviera para poder reconstruir la orden y enfrentarse a los gigantes otro día.
pero Subaru lo interrumpió fríamente mientras desenvainaba su espada, que comenzó a brillar en rojo. Diciendo que esa línea debería pertenecerle a él, Subaru caminó con paso firme hacia el ejército de gigantes en dirección contraria a la huida, dejando a Pelus atónito y preguntándose qué estaba haciendo este extraño. Subaru se detuvo y explicó seriamente a Pelus que no podía moverse libremente, ni luchar a plena potencia con él allí, dándole la opción de marcharse de inmediato o quedarse y morir juntos en este lugar. Pelus rechazó la idea al principio, gritando que nunca podría abandonar a un extraño y huir para salvar su propio pellejo, pero Subaru le ordenó que no lo obligara a repetirse. Finalmente, el comandante aceptó con voz temblorosa, prometiendo ir a reunir a los hombres restantes y pidiéndole a Subaru que resistiera hasta entonces. Pelus salió corriendo, gritando que le debía la vida a Subaru, rogándole que se mantuviera a salvo sin importar qué. Subaru quedó solo, frente a los gigantes, que se acercaban con sus rostros aterradores y cuerpos masivos. Se lanzó hacia ellos con su espada negra. Declarando con voz calmada y firme que su oponente ahora era él, Subaru comenzó a moverse a velocidad de relámpago entre los pies de los gigantes, asestando golpes precisos y decisivos. Logró derribar a 2 gigantes rápidamente y aparecieron notificaciones del sistema anunciando su derrota y la adquisición de puntos de logro. Mientras luchaba, sus pensamientos internos admitían que a pesar de que esto era solo una prueba, la sensación de ser el que se queda atrás para sacrificarse era algo a lo que aún no se había acostumbrado. Mientras tanto, Pelus se detuvo por un momento y miró hacia el campo de batalla. Con el sudor cayendo de su rostro y una expresión de ansiedad y arrepentimiento por dejar a Subaru solo, la escena era aterradora, con multitudes de gigantes rodeando a Subaru por todos lados, y los comentarios de los espectadores comenzaron a describirlo como un suicidio, señalando que el número era demasiado alto y que sobrevivir solo no sería suficiente en esta etapa tan difícil. Pero Subaru estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en Pelus, que se suponía que debía morir en la historia original, y se dio cuenta de que con su fuerza actual, podría ser capaz de salvar a todos y cambiar ese destino. 2 gigantes se abalanzaron sobre él al mismo tiempo, pero Subaru se preparó para bloquear el ataque. Con un movimiento rápido, cortó el cuerpo de uno de los gigantes con su espada, provocando un mensaje de derrota del enemigo y adquisición de puntos. Continuó luchando mientras las pantallas del sistema le advertían que la espada demoníaca maldita estaba drenando su resistencia, pero a cambio, todas sus estadísticas de combate estaban aumentando. Subaru se movía como un tornado entre los gigantes, derribándolos uno tras otro, diciéndose a sí mismo que no eran tan difíciles si se enfrentaban individualmente, pero se dio cuenta de que el verdadero problema radicaba en cuánto tiempo podría depender del poder de la espada antes de que su cuerpo colapsara. Decidió cambiar su estrategia para asegurar su campo de visión y localizar al jefe. Subaru saltó alto en el aire, usando los cuerpos de los gigantes como plataformas para impulsarse y comenzó a decapitarlos desde arriba. Atravesó sus filas con una velocidad inmensa, dejando atrás a los gigantes más pequeños. Asestó una poderosa patada que destrozó la cabeza de un gigante. Mientras los espectadores comentaban con asombro sobre el estilo de combate aéreo que era la especialidad de Narukami Subaru, durante la lucha, la habilidad cuña de la avaricia de nivel 2 funcionó para resistir los efectos secundarios de la espada, y Subaru comenzó a sentir como su HP y su fuerza mental se recuperaban. Admitiendo que un buen equipo realmente marca la diferencia, con la existencia de un ejército interminable de gigantes, Subaru identificó claramente su objetivo. Debía apresurarse y derribar al jefe antes de que su cuerpo alcanzara sus límites absolutos. El jefe gigante apareció de repente con una sonrisa aterradora y ojos que irradiaban salvajismo, blandiendo su enorme arma con la intención de aplastar todo a su paso. El monstruo levantó su gigantesco garrote mientras Subaru parecía increíblemente pequeño ante él. Aún así, se lanzó hacia él con total confianza. Subaru se dio cuenta en ese momento crítico de que si no terminaba esta pelea con un golpe final, sería él quien encontraría su final. Subaru reunió toda su fuerza y se lanzó hacia el jefe, activando la habilidad especial de escudo, rayo, esperando que su plan funcionara. El sonido del trueno rugió por el área y un enorme rayo dorado descendió violentamente sobre el campo de batalla, iluminando el cielo oscuro.
La explosión eléctrica paralizó a los gigantes circundantes mientras Subaru aprovechó la oportunidad y se abalanzó desde el cielo hacia el jefe que se tambaleaba por el impacto. El jefe gritó de ira y dolor, maldiciendo a los humanos. Mientras tanto, Subaru hundió su espada maldita en su cuello, continuando el ataque, aunque la espada estaba absorbiendo su energía vital a un ritmo demencial. Finalmente, el jefe gigante cayó al suelo, un cadáver sin vida. Apareció un mensaje del sistema anunciando la derrota de la semilla gigante y la superación de la quinta etapa de supervivencia, describiendo el evento como un logro asombroso. Siguieron notificaciones informándole a Subaru que su nivel aumentó 2 veces, y que sus puntos de fuerza, agilidad, vitalidad y magia aumentaron como recompensa por esta victoria aplastante. Los comentarios de la transmisión en vivo estallaron de asombro mientras los espectadores se preguntaban si alguien había derrotado a este jefe antes, solo para recibir una respuesta negativa, confirmando que esta etapa no estaba diseñada para ser superada mediante combate en absoluto, lo que significaba que se había abierto una nueva oportunidad. Subaru miró su cuerpo exhausto, lamentando su debilidad actual, ya que había esperado terminar la batalla con un solo golpe elegante, como en los cómics, pero la realidad era más dura. Las nubes comenzaron a despejarse y la atmósfera circundante cambió mientras los gigantes restantes se sujetaban la cabeza en clara confusión tras la muerte de su líder. Subaru aterrizó en el suelo, jadeando con fuerza, dándose cuenta de que la habilidad cuña de la avaricia no logró resistir por completo los efectos secundarios de la espada maldita. Esta vez, a pesar de haber superado la etapa, Subaru quedó impactado por una verdad aterradora: los monstruos no desaparecieron porque las reglas establecen que permanecen hasta que el tiempo de la prueba termina por completo. Subaru sintió el peligro inminente cuando los gigantes recuperaron la conciencia y comenzaron a dirigir su mirada hacia él nuevamente, dándose cuenta de que la laguna legal que había explotado antes ahora se había vuelto en su contra. La situación era catastrófica. Su energía se agotó por completo mientras los gigantes comenzaron a rodearlo con sus sonrisas aterradoras, listas para abalanzarse sobre él, aprovechando que estaba indefenso para defenderse a sí mismo. De repente, justo cuando uno de los gigantes estaba a punto de aplastarlo, un rayo devastador negro y dorado descendió del cielo. El rayo cayó sobre el propio Subaru, seguido de una explosión masiva de energía. Sin embargo, y lamentando el caso, hasta aquí dejaremos este video, pero si te gustó el video deja tu like y comentario. Pero nada, como tu buen amigo siempre te recuerdo que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Y ya sin más que decir, hasta la próxima.